Qué grato volver a saludarles y dejar que Dios hable a nuestras vidas. Y más en estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos atravesando por situaciones difíciles. Y es un asunto a nivel mundial. Un asunto donde toca a cristianos y no cristianos. Y el asunto es que mientras vivamos en este mundo, tendremos que vernos abocados a tales situaciones, aflicciones, tribulaciones, adversidades y tantas situaciones que en esta vida, en este mundo, tenemos que enfrentar. Vuelvo y digo, para cristianos y para no cristianos. Claro, hay una gran diferencia, una inmensa diferencia, porque cuando Cristo está con nosotros, entonces marca una gran diferencia. Ahora, es mentira cuando dicen que si yo me hago cristiano, los problemas se van. No es así. No es así. Y el Señor Jesús no vino a quitar la aflicción, a eliminar los problemas. El Señor no vino a esto, pero vino a traer consolación. Y eso lo vemos evidenciado en pasajes como por ejemplo Isaías el capítulo 61, versículo 1 al 3, donde el Señor habla de consolación, de vendar el corazón quebrantado. El Señor también en pasajes como Evangelio de Juan, el capítulo 16, el versículo 33, que dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, Cristo, quien verdaderamente padeció y vino a ser varón de dolores, experimentado en quebrantos, y quien vivió las más profundas aflicciones, Él venció. Y entonces, si nosotros tenemos que enfrentar igualmente aflicciones y Él está con nosotros, pues con Él también saldremos victoriosos y Él puede socorrernos. Entonces hay una gran diferencia. Y como dijo el gran predicador inglés Charles Spurgeon, nuestras gotas de dolor se olvidan en el océano de las aflicciones de Cristo. Así es, así es. Lo importante es cómo reaccionamos nosotros frente a las aflicciones. ¿Cuál es nuestra actitud cuando la tribulación toca a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos en esos momentos? Eso es lo importante, porque dependiendo de cuál sea nuestra reacción, entonces seremos bendecidos conforme al propósito de Dios o nos perderemos la bendición que Dios tiene para nosotros, ya que Dios siempre tiene un propósito cuando permite estas situaciones en la vida del ser humano y en particular en nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Las Escrituras en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, repito, segunda epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 1, versículo 3 y 4. Capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación
con que nosotros somos consolados por Dios. Hasta ahí la lectura por el momento. Entonces, en primer lugar, encontramos un reconocimiento a Dios el Padre, y la adoración a Dios. ¿Por qué? Por esos atributos divinos. Entre tantos de esos atributos divinos nos menciona Dios es Dios de misericordia y Dios de consolación. Entonces hay ese reconocimiento a Dios y claro, esa adoración a Dios por ese carácter de Dios. Bendito sea el nombre del Señor, en donde dice nos consuela, el cual nos consuela. Es un asunto activo y es un asunto permanente de la consolación de Dios. Gracias al Señor por eso. Luego dice, en todas nuestras tribulaciones, no son algunas, son todas nuestras tribulaciones. La consolación de Dios estará presente en cualquiera que sea nuestra situación. Pero es interesante que nos dice que en medio de las tribulaciones y las aflicciones y la adversidad que Dios permita en nuestras vidas, dice, Él estará presente para consolarnos de tal manera, dice, que nosotros entonces también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Démonos cuenta, Dios permite tales situaciones en nuestras vidas en donde Él estará obrando en nosotros para que nosotros vivamos tales experiencias en donde seremos capacitados para ayudar a otros. Porque mientras nosotros no pasemos por ciertas situaciones, ciertas circunstancias, jamás podremos entender a otros. Y entonces seremos indiferentes a la necesidad, a la situación y a la condición de las otras personas. Pero cuando Dios permite esto en nuestras vidas, entonces Dios nos está enseñando, Dios nos está formando, Dios nos está edificando, Dios está moldeando nuestro carácter, Dios nos está llevando a un mayor nivel de crecimiento espiritual, de crecimiento cristiano, de formación de hijos de Dios, de tal manera que crecemos, maduramos, pero a la vez aprendemos a vivir de tal manera estas experiencias y Él nos consuela y nos saca en victoria para que luego nosotros entonces estemos con otros. Podamos acompañar a otros en el camino de las aflicciones. Podamos nosotros también aconsejar de acuerdo a la palabra y por la experiencia vivida en donde ya hemos pasado y ya hemos salido de tales situaciones, donde podemos nosotros identificarnos con el afligido, con el necesitado, con el atribulado, con aquel que está en quebranto. No será de otra manera que podamos acercarnos a las personas para verdaderamente poder decirles, lo siento, lo entiendo, lo acompaño y orar por esa persona. Pero Dios en su infinita sabiduría permite que nosotros vivamos tales experiencias y Él está con nosotros y nos acompaña y nos edifica y nos consuela y nos saca en victoria para que ahora nosotros seamos instrumentos de Dios también para bendecir a otros en esa misma situación. Gracias al Señor por esas experiencias que el Señor permite con un propósito. Así que nuestra actitud sea la correcta cuando vienen a nuestras vidas
tales aflicciones, ya digo, como las cosas que estamos viviendo en el tiempo presente y como igualmente ya mencioné, sea como fuere, en esta vida siempre tendremos que estar enfrentando situaciones de adversidad, de aflicción, de situaciones difíciles. Luego, el mismo capítulo 1 de esta epístola, pero el versículo 8 y versículo 9, dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¡Qué gran experiencia! Y el apóstol dice, nosotros, él y quienes le acompañaban, vivieron tal experiencia de tribulación, tal experiencia de adversidad y de aflicción que llegaron al punto de decir, hasta aquí llegamos. Tuvimos sentencia de muerte, dice él, porque fue muy grande tribulación, entre tantas tribulaciones y aflicciones realmente que vivió el apóstol. Pero luego él nos dice que viviendo esa experiencia, dice que tuvimos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, en Dios. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, ya que nosotros en nuestra ignorancia y en nuestro orgullo, nos creemos tan autosuficientes y como que tuviéramos el control de todas las cosas. Nos gusta tener el control y tener todo bajo nuestro dominio, pero no siempre será así. Y en realidad, cuando Dios permite que la aflicción llegue a nuestra vida, que el problema toque nuestra vida, que esa adversidad nos llegue, entonces nos hallamos que somos tan frágiles. Dios nos desnuda y permite que nos demos cuenta que no tenemos el control, que somos tan débiles, que somos tan frágiles en nuestra vida. Nos engañamos cuando pensamos que somos nosotros los que controlamos y que somos autosuficientes y que podemos salir adelante, pero no es así. No es así. Somos supremamente débiles. Y entonces ahí en esas situaciones tenemos que aprender que necesitamos depender de Dios, que tenemos que mirar a Dios, que tenemos que buscar a Dios, porque sin Él nada podemos hacer, nada somos y no tenemos el control realmente de nada. Necesitamos de Dios, porque Dios es el soberano, Dios es el que tiene el control y en su divina providencia Él permite tales situaciones para que aprendamos a depender de Dios. El apóstol tuvo que declararlo. Vivimos esta tribulación tan grande y perdimos aún la esperanza de vida para que no confiáramos en nosotros, sino en Dios. Eso lo tenemos que aprender. Y Dios permite las situaciones y las circunstancias de la vida hasta que aprendamos que dependemos de Dios, que nuestra ayuda está en Dios y que necesitamos ir en oración, pedir que el Señor sea quien obre y se manifieste y nos dé su consuelo.
y nos saque en victoria en cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo. Es tiempo de que reconozcamos esa debilidad nuestra y en medio de lo que vivamos, entonces dependamos de Dios, confiemos en Dios. Sabe el Señor librar. Ya mencionamos, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido. Solamente con Él podremos salir en victoria de cualquier circunstancia que vivamos. Y habiendo atravesado tales experiencias y sabiendo que la respuesta viene de Dios y que Dios es quien fortalece y que Él no permite que la adversidad nos destruya, sino que Él la usa para edificarnos, para enseñarnos, para mostrar nuestra condición, pero para que conozcamos la grandeza, el poder y la soberanía de nuestro Dios, y entonces también podamos nosotros ayudar a otros, consolar a otros y bendecir a otros. Para eso Dios permite la adversidad, para eso Dios permite que vivamos aflicción. Él no ha venido a quitar la aflicción, Él vino a consolar y permite las aflicciones para que en ellas nosotros crezcamos, nosotros maduremos, nosotros vayamos adelante, creciendo en nuestra vida cristiana. Luego nos dice la Escritura, más adelante, versículo 10 y versículo 11. Dice: Él nos libró y nos libra, y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Para ello, contamos con vuestras oraciones a nuestro favor, y así, siendo muchos los que interceden por nosotros, también serán muchos los que darán gracias por el don concedido a nosotros. Dice el cual, Dios, el cual nos libró, nos libra y nos librará. Dios está presente en nuestras vidas, en el pasado, hoy y estará mañana presente. Y está ahí presente caminando con nosotros, no importa lo que vivamos, siempre estará ahí el Señor. Y Él sabe librar, porque tiene el control y tiene el poder y la sabiduría, de tal manera que Él obrará en esa soberanía y en ese control de Dios, tanto de las situaciones como del tiempo. Entonces Él se manifestará para librarnos. Y dice el apóstol, de el respaldo de oración por parte de la iglesia. Esa intercesión de la iglesia a favor del apóstol, como debe ser la iglesia. Dios permite la adversidad, Dios permite las aflicciones, Dios permite la lucha y las dificultades, pero Dios espera que nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, como cuerpo, entonces estemos para respaldarnos los unos a los otros, cooperando, contribuyendo unos con otros, consolándonos, pero orando de corazón. Dios permite todas estas cosas para que nuestra oración y nuestra intercesión sea de corazón, algo que se siente, algo que se vive, algo que se hace con amor, con intensidad, con fe, una oración eficaz. Dios ama la unidad de la iglesia. Por tanto, Él espera que unidos también nos respaldemos en oración, es decir, que nos acerquemos a Dios, que vayamos a Dios, que tengamos comunión con Dios y que dependamos de Dios. Porque cuando vamos a Dios en oración es buscando esa perfecta voluntad de Dios para nosotros, que no sean oraciones
vanas y superficiales, sino buscando la voluntad del Señor a favor de su pueblo. Y en medio de las situaciones, de las adversidades y las circunstancias que se viven en esta vida, entonces poder contar con el apoyo del hermano, contar con el respaldo de la iglesia, y nosotros debemos aprender a contar con ese respaldo de nuestros hermanos, no creernos autosuficientes. Necesitamos primeramente de Dios, pero necesitamos el respaldo de los hermanos de la iglesia, unos con otros, respaldándonos para salir adelante. Es lo que el Señor espera, es lo que nos está mostrando las Escrituras, y entonces así poder ver la mano de Dios, la gloria de Dios, ese obrar maravilloso, sabio y providente de Dios a favor de su pueblo, para que, como finaliza el pasaje, entonces sean dadas gracias a Dios, que muchos den gracias a Dios por la manifestación del Señor a favor de su pueblo. Para eso también Dios permite la aflicción en su pueblo. El Señor quiere ver en nosotros una iglesia unida, una iglesia que manifiesta el amor, una iglesia que se identifica, una iglesia con sentido de pertenencia, una iglesia que se respalda mutuamente en todo sentido, y hablando en este momento en particular en la oración, ese respaldo el cual nos llevará a salir en victoria en medio de las circunstancias que podamos vivir, que vivimos ahora y que tal vez vivamos en el futuro. Dios quiere ver eso en su iglesia. Entonces nos podemos dar cuenta que Dios tiene realmente propósitos cuando Dios permite las aflicciones, porque si el Señor eliminara la aflicción, si Dios eliminara el problema, la tribulación y la adversidad de nuestras vidas, no vayamos a pensar que eso haría la vida mucho mejor, que haría la vida más deleitosa. No será así, sino que Dios permite estas cosas con un propósito para crecimiento nuestro, para edificación nuestro como hijos de Dios. Es ahí, en la aflicción, es ahí en la adversidad donde aprenderemos las lecciones más grandes. Es ahí, en medio de la aflicción, donde nosotros conoceremos más profundamente a Dios, donde nosotros maduraremos como hijos de Dios, en donde aprenderemos a identificarnos con otros, porque cuando yo no he pasado por tales aflicciones, no me interesa el otro, no me importa lo que otro esté viviendo. Veré el sufrimiento y el dolor de otro y seré indolente, pero cuando Dios ha permitido esto en mi vida, eso me capacita para entonces yo identificarme con el otro y estar a su lado y acompañarle para salir adelante. Cuando vivimos estas experiencias, entonces entendemos que somos tan débiles y tan frágiles y que necesitamos realmente tanto de Dios, porque sin Él nada somos, y aprendemos a doblar rodilla e ir al Señor en oración para depender de Él y para respaldar a otros delante del Señor con nuestra oración, con nuestro clamor. Que aprendamos de las cosas que vivimos, que no sea en vano, que no perdamos la bendición de aquello que Dios tiene para nosotros en medio de las circunstancias de la vida. Por eso, tengamos la mejor actitud y con humildad busquemos aprender lo que Dios nos quiere enseñar en medio de las dificultades, porque siempre a la postre el Señor nos hará bien. Y Él, así como estuvo en el pasado con nosotros, lo está hoy. Así como ayer nos sacó en victoria, también lo hará hoy. Y estamos seguros que lo hará mañana. Así que, mis hermanos, recibamos la consolación de Dios y vamos adelante en el nombre del Señor, confiando en Él, esperando en Él,
dependiendo de Él, porque así, mis hermanos, entonces se cumplirá el propósito del Señor en nuestras vidas. Amén. Les invito para que oremos al Señor, dándole gracias, pero también encomendándonos en medio de las situaciones que estemos viviendo cada uno. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ella nos enseña y queremos aprender, oh Dios. Por eso, Señor, habiendo hecho esta reflexión de tu palabra, entonces, Dios Santo, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por lo que tú permites. Gracias, Señor, por lo que tú concedes. Gracias, Señor, por el propósito eterno, sabio del Señor para con nosotros. Y oro al Señor para que el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los que está escuchando esta reflexión, para que en las circunstancias que ellos estén viviendo, el Señor les dé el consuelo, el Señor los bendiga y el Señor les dé la sabiduría para enfrentar el momento de la dificultad. Y entonces dependan de Dios y reciban el consuelo, la bendición y la fortaleza del Altísimo, y vean cómo el Señor les saca en victoria y saldrán mucho mejor de lo que estaban antes de atravesar la dificultad. Por favor, Señor, te ruego que los bendigas y les des esa guianza y los saques en victoria, Señor, y que vean tu gloria, y que esto que hemos hablado lo aprendamos, ellos, yo, nosotros lo aprendamos en medio de lo que estemos viviendo, de lo que hoy estamos viviendo, para que entonces podamos ayudar a otros, aconsejar a otros, consolar a otros, acompañar a otros, que podamos ser esas personas sensibles, que podamos ser esas personas que sentimos el dolor del otro y que oremos por ellos y que estemos dispuestos a hacer todo aquello que esté a nuestro alcance por el que sufre, así como tu ejemplo, Señor Jesús, porque viniste y aunque no eliminaste el sufrimiento, has traído tanto consuelo, tanta esperanza. Has traído, Señor Dios mío, esa misericordia y esa divina consolación para el ser humano. Aprendemos de ti, aprendemos de tu palabra, aprendemos de las experiencias que el Señor nos permite vivir. Señor, muchas gracias. Y bendiga el Señor conforme a su propósito y voluntad, conforme a la soberanía y providencia tuya, Señor, sobre las dificultades, sobre el tiempo y cualquier cosa que esté viviendo la persona. Señor, sé tú obrando en ello. Bendice, amado Señor, a cada uno de los que me están escuchando, Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, oh Dios, por toda bendición. Gracias, Señor, por esa buena voluntad tuya para con nosotros, aun en medio de las aflicciones y las dificultades. Gracias, Señor. Amén. Muchísimas gracias por este tiempo. Es un placer poder compartir este espacio y hasta una nueva oportunidad. Dios me los bendiga grandemente.